Muchas gracias. Buenos días para todos. En nombre de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, estamos saludando a todas las autoridades de la masonería del Uruguay, al gran maestro, a los ex grandes maestros, con los que tuvimos el gusto también de saludarlos y compartir un momento. Y estamos en un acto en el cual el Poder Ejecutivo, asesorado por la Comisión del Patrimonio, designa al Palacio Masónico como monumento histórico nacional. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que significa? Y vamos a partir de patrimonio, porque a veces la palabra patrimonio puede llevar a ciertos errores. Patrimonio es todo aquello que recibimos de nuestros antepasados. Todo. La arquitectura, las ciudades, el campo, lo rural, los saberes, las habilidades. Todo es patrimonio. Pero la palabra patrimonio está unido realmente a los padres. Pero cuando hablamos de patrimonio cultural, no nos estamos refiriendo a todo. Entonces, ¿qué significa patrimonio cultural? Significa aquello que la generación nuestra está dispuesto a seleccionar y a su vez transferir a la próxima generación. Por lo tanto, es un acto voluntario, generacional, de selección. Y en este caso, ustedes se dan cuenta que la Comisión del Patrimonio del Poder Ejecutivo, entre innúmeros elementos que existen, materiales, inmateriales, rituales, de todo tipo, ha seleccionado el Palacio Masónico para ser monumento histórico. Por lo tanto, va a ser propiedad cultural de todos los uruguayos. Es por el edificio, y ahí vamos a hacer la segunda aclaración. El edificio es la materialización de un hecho que es el que estamos, de algún modo, el Uruguay homenajeando, que es la organización masónica. El edificio, el Palacio Masónico, es la representación, es el emblema de una organización que ha tenido una relación directa con la conformación de la nacionalidad uruguaya. Eso entonces es lo que hoy estamos celebrando cuando designamos al Palacio Masónico como monumento histórico. Quiero entonces agradecer a todas las autoridades de la Gran Logia Masónica que nos abrieron las puertas en todo sentido para realizar este acto y los próximos, porque ahora la Gran Logia Masónica tiene el compromiso natural, pero también legal, de relacionarse con la ciudadanía y mostrar todos los aspectos físicos, espaciales y organizativos de la logia, de la Gran Logia. Por lo tanto, los felicitamos y lo mejor para los uruguayos que desde hoy en adelante son propietarios culturales de este monumento histórico. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas las presentes. La verdad que es una gran satisfacción, maestro, encontrar las presentes. Creo que este acto es bien merecido, no solamente por el valor arquitectónico del edificio y la vinculación con el arquitecto Vilamajó, que pensé que toda la parte de arquitectura la iba a decir el arquitecto Inda, mucho más explicitada. A pesar de que esta es una organización muy antigua en el Uruguay, se ha ido de alguna manera ayornando a los tiempos y teniendo un papel muy importante en la defensa de valores ciudadanos, en la defensa de valores tales como la lucha por la democracia en el Uruguay. Y recuerdo ahora, estaba recordando la figura de don Carlos Bolaña, con quien me unió siempre una relación de afecto que ahora me entero que era mutuo, pero que
para mí era de gran admiración por el papel tan importante que jugó en la recuperación democrática de este país. Y creo que la masonería le ofrece a la ciudadanía, de una forma más discreta que secreta, una serie de valores importantes que la humanidad no debe perder. Creo que el cultivar los valores de la libertad, los valores de la laicidad, los valores de la democracia, los valores de poder escucharse y entenderse a pesar de diferencias, hacen que una organización social sea una organización de relevancia en la vida del país. No vengo yo a decirles que ilustres personalidades del campo de la educación, la cultura y la política han pertenecido a esta organización social, porque ustedes lo tienen mucho más claro que yo, pero sí creo que el ser el edificio junto a la organización masónica, patrimonio del país, patrimonio del Uruguay, todo, les exige, como decía Inda, a ustedes que el fin de semana del patrimonio puedan mostrarse a la ciudadanía. Y creo que eso para el Uruguay va a ser un aporte muy importante, porque no solo van a mostrar un edificio, sino que van a mostrar cómo se cultivan valores ciudadanos que le hacen bien al país. Así que es con mucho gusto, con mucho placer que hoy estamos acá para declarar al Palacio Masónico como patrimonio histórico, cultural de la nación, pero también haciendo referencia a los valores que la organización tiene. Así que estamos muy a gusto en esta casa, les deseamos mucho éxito en las jornadas en las que abran sus puertas para que todos los ciudadanos comprendan el beneficio que les otorga cuando de verdad una persona se dedica a cultivarse a sí mismo en colectivo, cosa verdaderamente muy importante. Así que muchas gracias y muchos éxitos en el futuro. Antes de dar paso a la firma del certificado que acredita esta designación, compartir con todos ustedes la lectura de la resolución por la cual el Poder Ejecutivo designa como Monumento Histórico Nacional al Palacio Masónico. Muchas gracias. Primero, que la sede de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay en la ciudad de Montevideo se inscribe dentro de las construcciones realizadas en los comienzos del siglo XX, constituyendo parte de la armónica ciudad de aquel momento. 2. Que originalmente fue construida como casa habitación y posteriormente refaccionada como palacio masónico con la intervención, entre otros, del insigne arquitecto Julio Vilamajó. 3. Que constituye el testimonio material de una organización que está presente en el territorio nacional desde el año 1856, teniendo una participación activa e invisible en la conformación del Estado y la nación uruguaya. 4. Que la condición cosmopolita, multiclasista e integracionista de la institución permitieron la coexistencia orgánica de docentes, políticos, militares, poetas, empleados, artistas, deportistas y fuerzas vivas y culturales forjadoras de nuestro país. 5. Que el edificio representa a la Gran Logia Masónica en su dimensión territorial nacional. 6. Que posee una buena conservación y presencia urbana y está asegurando su mantenimiento. Considerando además que la Gran Logia de la Masonería del Uruguay forma parte de la historia de conformación del Estado y la nación uruguaya y que la sede masónica es el ámbito donde se deposita el legado histórico, documental y referencial para todo el territorio nacional de la masonería uruguaya, la ministra de Educación y Cultura, en ejercicio de las atribuciones delegadas, resuelve: declárese Monumento Histórico Nacional al Palacio Masónico ubicado en la calle Mario Casinoni, 1481. Ahora sí, entonces, los invito a la ministra de Educación y Cultura y al presidente de la comisión a firmar el certificado que acredita esta designación.
Ya se le entrega entonces al gran maestro de la masonería de Uruguay. Muchas gracias. Señora Ministra de Educación y Cultura, doctora María Julia Muñoz, señor Presidente de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, arquitecto Nelson Inda, soberano gran comendador del grado 33, escribano Jorge Caillavét, vicegran maestro de la Gran Logia, contador Mario Pera, gran maestra de la Gran Logia Femenina del Uruguay, Patricia Pagani, ex grandes maestros, Ricardo Colaneri, Noedo Santos, autoridades de gobierno, autoridades masónicas, señoras, señores. Sin duda que la designación del Palacio Masónico como Monumento Histórico Nacional es un hito en la historia de la masonería del Uruguay. Y es un reconocimiento, como ha quedado dicho, a la trayectoria de la masonería, que tiene 164 años de vida institucional, pero que reconoce antecedentes de masones en estas tierras desde hace mucho antes, más de 200 años, cuando en esta tierra no había todavía uruguayos. Y esto es realmente, por esto mismo, es muy importante. La masonería es una institución que, tal como la conocemos, surge en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, y es una hija directa del humanismo. Y participó de ese amplio movimiento liberal que, con fuerza arrolladora, terminó con el antiguo régimen, terminó con el antiguo orden social y con sus prejuicios, y que, fruto de su propia lógica, esa corriente fue incorporando los debates, o el debate esencial que ha tenido la historia de la humanidad desde siempre, que es el debate, el enfrentamiento entre la cultura liberal y la cultura autoritaria. Un debate que se arrastra hasta hoy y que lo vemos todos los días, entre aquellos que hacen énfasis en la libertad, los que hacen énfasis en la igualdad, los que hacen énfasis en el orden, que no son conceptos antagónicos, porque en definitiva del equilibrio de estos tres elementos es que, bueno, puede concretarse ese bien tan anhelado y esquivo como es la justicia. Y esto ha hecho que durante los siglos XIX y XX hubiera masones en todos estos ámbitos, entre los que hacen énfasis en la libertad, énfasis en la igualdad, énfasis en el orden. Y esto seguramente ha dificultado la tarea de los historiadores para determinar cuál es el aporte de la masonería y de los masones en la historia del mundo y de nuestro Uruguay. Y por eso tal vez el factor masónico es un elemento que suele ser soslayado de los análisis históricos, o por lo menos es eludido. Y en la más de las veces ha quedado en manos de aquellos, los panegiristas, para quienes todo lo bueno lo hicieron los masones, o en manos de los detractores de la masonería, que los tiene y muy poderosos, para quienes todos los males de la humanidad son consecuencia del accionar de los masones. Y por eso entonces, si sumamos a eso el hecho de que la masonería no es una religión, pero sin embargo trabaja por la regeneración del ser humano, no es un partido político, pero procura realizar la justicia, y no es una organización de la sociedad civil, sin embargo está en todos los ámbitos de la sociedad, porque los masones tienen un compromiso ético con la acción. Bueno, seguramente todas estas dificultades es la que han llevado que, como decía, los historiadores y la historiografía soslaye el fenómeno masónico en la Constitución del Estado, en la Constitución de la Nacionalidad Uruguaya y en su desarrollo. Pero no cabe duda que los masones y la masonería tuvieron un papel destacado en la creación del Estado uruguayo, en el proceso de secularización de ese Estado y, en definitiva, creo yo, en la conformación de esa impronta laica que tiene la idiosincrasia de los uruguayos. Así que, por eso entiendo que este reconocimiento es bien importante, porque de alguna manera deja en evidencia todas estas cosas. Y por último, y con esto termino, me parece también que es un fuerte llamado de atención y un fuerte recordatorio de cuál es el papel que se espera de los masones, y que es precisamente hacer honor a esa tan larga y rica historia y seguir trabajando por una sociedad más libre y más justa.
Así que en nombre de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, de la Masonería del Uruguay, quiero agradecer al Poder Ejecutivo en la persona de la Ministra de Educación y Cultura y demás autoridades de gobierno por esta designación, que mucho nos enorgullece, pero por sobre todas las cosas mucho nos compromete. Gracias.